la maestra Irma Uribe y es un gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardemos y pidamos la sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Elena González y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. Nuestra sesión se titula ¿De qué me sirven los glosarios? Con esto nos referimos a valorar la función de los glosarios en la divulgación de conocimiento. Me parece muy importante lo que comentas, ya que los glosarios son muy útiles para comprender con más profundidad un tema. Y en esta sesión veremos cómo se estructuran y cómo podemos utilizarlos para diversos fines. Así que identifiquen y anoten el aprendizaje esperado, que es: utiliza los conceptos de sinónimos y antónimos como recursos para construir crucigramas. Y nuestro propósito es valorar la función de los glosarios en la divulgación del conocimiento. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. Vamos a realizar un producto, así que es necesario que tengan a la mano hojas blancas o de colores, plumones o lápices de colores y su diccionario. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Seguramente en algún momento han leído en algún libro o revista la palabra glosario. Probablemente la han encontrado escrita al final de un texto, encabezando una larga lista de palabras. ¿No es verdad? En esta sesión hablaremos sobre todo tipo de cosas acerca de los glosarios. Por ejemplo, ¿de qué sirven los glosarios? ¿Cómo se estructura un glosario? ¿Cómo podemos elaborar un glosario? Entre otras cosas. Me parece muy bien, Irma. De hecho, el objetivo final de nuestra sesión consiste precisamente en elaborar un glosario a partir de un texto. Así que pongan mucha atención a lo que compartiremos con ustedes en los próximos minutos para que nos quede muy bien nuestro producto final. Exactamente. Por eso es recomendable tomar nota de lo que consideren más importante. Pueden escribir palabras clave o ideas sobre el tema, ya que podrán utilizarlas posteriormente. Comencemos por definir qué es un glosario. Es un catálogo o conjunto de palabras difíciles de entender, acompañadas de su significado, ordenadas alfabéticamente. Pueden estar relacionadas con un tema, un texto, ámbito o asunto particular. Su objetivo es aclarar el significado sobre algunas palabras o expresiones que pueden ser desconocidos para el lector. En este punto de la explicación, Elena, me parece importante que aclaremos las principales diferencias entre un glosario y su primo cercano, el diccionario. Muy buena observación, Irma. En efecto, los glosarios, igual que los diccionarios, sirven para conocer el significado de palabras o términos que desconocemos. Pero no son iguales, ya que los glosarios acompañan a un texto en particular que los antecede. Como ya mencionaba al principio, Irma, hay ciertos libros que incluyen glosarios con el objetivo de que el lector pueda comprender de mejor manera
todos los términos y vocablos que se incluyen en el texto. En efecto, los glosarios sirven para comprender mejor un texto, para profundizar más en las palabras o conceptos que se nos presentan en la lectura y para disfrutar más ampliamente del texto en general. Pero ahora tengo más preguntas. ¿Cómo se estructura un glosario? ¿Y cómo podemos elaborar un glosario? Claro, Irma. Frecuentemente cuando leo un texto, sobre todo de algo muy especializado, puedo toparme con un término cuyo significado no acabo de aprender del todo. En esos casos me es muy útil recurrir al glosario para ampliar mi conocimiento. Volviendo a tus preguntas, creo que son muy pertinentes, así que es momento de poner manos a la obra y no solo quedarnos en la teoría. Antes de comenzar, hay que señalar que existen glosarios que son especializados, es decir, su objetivo es tratar un vocabulario técnico relacionado con una temática en particular. Pero para que quede más claro este tema sobre el vocabulario técnico, les propongo a las alumnas y alumnos que revisemos el siguiente video. Me parece muy bien, Elena. Así podemos ir tomando notas que nos ayuden a comprender mejor el tema. Así es que atentos con el cuaderno y la pluma para tomar apuntes de lo más importante. ¡Corre video! En el español hacemos uso de distintas formas de lenguaje. En el lenguaje coloquial podemos emplear palabras como órale o chale. En el formal usamos frases como le ruego me confirme. En el lenguaje propio de determinados deportes, como el del béisbol, por ejemplo, utilizamos palabras como base, cuadrangular, doblete o curva para describir distintos componentes o momentos del juego. Y en el lenguaje científico-técnico empleamos un vocabulario en función del campo de conocimiento que estemos tratando. Por ejemplo, si nos aproximáramos al campo de la agricultura, usaríamos frases como suelos calcáreos, tiempo de maduración o recolección estacional. Cada ámbito de la realidad, cada profesión, oficio o actividad social tiene su propio vocabulario. Los médicos empleamos términos como intubar o alergénico. Los carpinteros manejan abrazaderas o carboncillos. Y en el campo de la ecología se habla de bioenergía o hábitat. El vocabulario técnico es entonces el léxico propio de un arte, una ciencia o un oficio. Ahora que sabemos qué es el vocabulario técnico, ¿nos podrían dar algunos ejemplos? En medicina utilizamos términos que son préstamos históricos de dos lenguas antiguas, el griego y latín, como neumonía, palabra que viene del griego neimón, pulmón, y a su vez de neima, soplo, aliento, respiración, o cardíaco, del latín cardiacus, que significa perteneciente o relativo al corazón. En el lenguaje informático y tecnológico también usamos una gran cantidad de neologismos, que son las palabras o expresiones de nueva creación en una lengua. Por ejemplo, chatear para referirnos a una conversación digital o selfie como sinónimo de autorretrato. En los dos casos se trata de neologismos que surgen en el español a partir de la adaptación de palabras del inglés. Muy interesante video, Elena. Sobre todo por los ejemplos tan claros en torno al léxico utilizado en la medicina. Me parece que con eso se ilustra muy bien el caso en el que nosotros, como lectores no especializados, necesitamos recurrir a los glosarios para comprender de mejor manera el texto. Y también me parece interesante lo que menciona sobre las palabras de nueva creación, los neologismos. Pero, ¿qué te parece si explicamos más claramente a las alumnas y alumnos de qué sirve esto para hacer un glosario? Me parece muy bien, pero primero hablemos de una serie de factores a tomar en cuenta al momento de hacer un glosario. 1. Identificar las palabras a definir para buscar su significado.
Imaginemos que ya tenemos un texto o tema para realizar un glosario. Lo primero que debemos hacer es buscar en la lectura o el tema las palabras que pueden resultar complicadas para el lector y que sería conveniente incluir en el glosario. Es decir, debemos identificar el vocabulario especializado que nos puede ayudar a construir nuestro glosario. Ya que tenemos identificadas las palabras que pertenecen al vocabulario especializado, el segundo paso es organizar las palabras de nuestro glosario. Organizar las palabras ya sea como en el ejemplo, utilizando secciones o también por orden alfabético. Una vez organizadas, es importante definir cada palabra, utilizando definiciones que sean claras y concisas, tomando en cuenta al tipo de lector al que vaya dirigido. Es decir, si vamos a elaborar un glosario para lectores jóvenes, es importante que las definiciones sean fáciles de entender y simples. Busquemos en el diccionario definiciones que podamos explicar con nuestras propias palabras y que esclarezcan el significado. También podemos buscar información que complemente nuestro glosario y no solo quedarnos con la información del diccionario. Por ejemplo, podemos buscar libros y revistas que expliquen más ampliamente el significado de una palabra y así enriquecer nuestra definición. ¿Qué te parece, Elena, si trabajamos con una matriz que nos ayude a definir los conceptos para nuestro glosario? Me parece excelente, Irma. Comencemos por identificar los elementos que componen esta matriz. En la parte central hay que anotar la palabra con la que vamos a trabajar. Posteriormente buscaremos la definición en el diccionario y otras fuentes de información. Después elaboraremos una nueva definición con toda la información recabada y formulada con nuestras palabras. Daremos ejemplos relacionados y por último elaboraremos un dibujo que esté relacionado con la palabra. Elena, creo que sería todavía más útil si pudiéramos dar un ejemplo de una palabra concreta para trabajar en la matriz y que a las alumnas y alumnos les queden más claras las distintas etapas de este proceso. Me parece una muy buena idea, Irma. Vamos a poner un ejemplo para que en casa vean cómo les puede ser de utilidad esta matriz. Veamos el siguiente ejemplo. La palabra que se utilizó fue célula. Se definió utilizando el diccionario de la lengua española y esta es la definición. 1. Femenino, biología. Unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de tamaño microscópico, capaz de reproducción independiente y formada por un citoplasma y un núcleo rodeados por una membrana. Ya con la definición, la paráfrasis o puesta en nuestras propias palabras quedó de la siguiente manera. Unidad microscópica que forma a los organismos vivos, que puede reproducirse por sí misma y está formada por citoplasma, núcleo y membrana. Y los ejemplos que se anotaron fueron células del cuerpo humano, organismos unicelulares, células madre. Y por último, se elaboró un dibujo sobre la célula. Me imagino que con este ejemplo, las alumnas y alumnos tendrán más claro cómo trabajar con este tipo de matriz. Verán, jóvenes, que al descomponer un concepto en diferentes partes, su definición, su explicación en nuestras palabras y sus ejemplos es más fácil. Después elaborar una entrada que será muy útil a quien consulte nuestro glosario. ¿Qué les parece si ahora aplicamos todo lo aprendido y elaboramos un glosario? ¿Listas y listos en casa? Vamos a necesitar hojas blancas o de colores, plumones o lápices de colores y un diccionario. Me parece perfecto, Elena. Es momento de poner en práctica lo que aprendimos y realizar un glosario. Así es. Recuerden
que este es solo un ejemplo, pero ustedes pueden utilizar esta idea para realizar su glosario tomando en cuenta las indicaciones de su profesora o profesor. Comenzaremos por definir nuestro producto. Nosotros trabajaremos con un folleto. Este folleto estará organizado de la siguiente manera. Portada. En ella se anotarán los datos del estudiante, nombre, grado, grupo, nombre del profesor. Lectura. Se anotará una lectura breve con la que se trabajará el glosario. Glosario. Será la selección de palabras que consideremos como vocabulario especializado o conceptos clave que nos parece importante definir para comprender mejor la lectura. Crucigrama o sopa de letras. Por último, se anexará un crucigrama o sopa de letras con las palabras del glosario. Para que sea más llamativo su folleto, sean creativos, utilizando plumones o colores de madera, imágenes o dibujos relacionados con la lectura y el glosario. ¡Comencemos! Comiencen su folleto elaborando una portada con sus datos, los datos de la profesora o profesor y los que consideren necesarios como la fecha o el nombre de su escuela. Pueden agregarle color utilizando sus plumones o colores de madera, además de incluir dibujos o imágenes relacionadas con su trabajo. Posteriormente elijan la lectura. En este caso nosotros elegimos un fragmento del siguiente texto. ¿Me ayudas a leer, Elena? Desde esa época, muy poco quedaba ya de la grandiosa ciudad de sus abuelos. Son los recuerdos, borrosos recuerdos de una antigua felicidad. Sus papacitos del Calpulli, la casa que florece para todos, trabajando unidos para fomentar la creatividad y la evolución del Teotl. Y las sementeras llenas de flores, de hortalizas, y los cantares colectivos de los laboriosos agricultores, y su madre y todas sus mamacitas preparando el sostenimiento de los que trabajan. Pero ahora todo era tristeza. Muchas gracias, Elena. Hay que aclarar, alumnas y alumnos, que nosotras elegimos para el ejemplo una lectura breve por cuestiones de tiempo y eficacia, pero no hay medida para el texto que se utilice al hacer su glosario. Eso sí, entre más largo sea el texto, más términos será importante definir. Exactamente, Irma. Muy buena observación. A continuación, escogemos las palabras o vocabulario que nos parezca que puede resultar más difícil para los lectores no especializados. Como observan, podemos incluso, con una lectura literaria, hacer una lectura valorativa que nos permita adentrarnos en el texto y ayudarnos a comprender más a detalle. Recuerden ocupar la matriz para cada palabra, ya que esta les ayudará a definir mejor su glosario. Nosotras elegimos las siguientes palabras. Calpulli, casa de una familia. Fomentar, favorecer el desarrollo de algo. Laboriosos, personas que realizan un trabajo con esmero. Sementeras, tierra que tiene sembradíos. Teotl, Dios, divinidad o deidad. Recuerden acomodar sus palabras en orden alfabético. Posteriormente, elaboramos una sopa de letras con esas palabras para hacer más divertido nuestro folleto. Ustedes pueden elegir realizar un crucigrama o el juego de palabras que más les guste. Recuerden que está muy bien personalizar y utilizar todo tipo de elementos para hacer más atractivo su folleto. Pero es fundamental citar todas sus referencias, tanto las páginas de donde obtuvieron las imágenes, en caso de utilizarlas, como las referencias bibliográficas de las fuentes y textos que consultaron. Muy importante, Irma. Para finalizar la sesión, hagamos un pequeño repaso de lo visto. ¿Qué les parece? ¿Recuerdan cómo comenzamos la sesión? Primero,
identificamos qué son los glosarios, cómo se estructuran y qué los distingue de un diccionario. Identificamos que los glosarios van acompañados de una lectura y que la estructura del glosario tiene que ver con la organización de las palabras, la selección que hacemos de estas y la definición que elaboramos de acuerdo con el público al que va dirigido. De preferencia, las definiciones tienen que ser concretas, breves y muy claras. Para lograr esto, trabajamos una matriz que nos ayudará a definir la palabra y a entenderla mejor. Posteriormente, trabajamos un folleto para aprender a elaborar un glosario. El folleto está compuesto de portada, donde se anotaron los datos del estudiante. Lectura breve a partir de la cual se elaboró el glosario. Glosario, que consiste de las palabras consideradas como vocabulario especializado para comprender mejor la lectura, obviamente acompañadas de sus definiciones. Crucigrama o sopa de letras del glosario. Exactamente. Recuerden que esta idea ustedes la pueden modificar de acuerdo con sus necesidades e intereses y cambiar el producto final haciendo tal vez un cartel, una presentación, un video o utilizando otros recursos. El objetivo es que ustedes trabajen un glosario utilizando la lectura que ustedes elijan junto con sus profesores. Pueden ser lecturas sobre ciencias, historia, arte o deportes. Para terminar, recuerden que si por alguna razón no pudieron escribir toda la información de este programa, les sugerimos que consulten su libro de texto de lengua materna e identifiquen el aprendizaje esperado. Utiliza los conceptos de sinónimos y antónimos como recursos para construir crucigramas. De este modo, podrán ampliar su conocimiento del tema y complementarlo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que nos hemos preguntado y respondido: ¿de qué me sirven los glosarios? Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.